hermanos. Hermano Carlos, ¿puede con oración? Sí. Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, muchas gracias, bendito Señor, que nos concede reunirnos en tu santo nombre. Gracias que nos permite aprender más de usted, de nuestro Dios, de nuestro Rey, de nuestro Salvador. Agradecemos por este hermoso día, gracias porque no está lloviendo, bendito Señor, el día de ayer estaba bonito el día y hoy hay mucho sol, bendito Señor, por eso le damos gracias. Bendiga a mis hermanos, guárdelos de todo mal, bendito Padre, y concédanos lo que necesitamos, bendito Señor, no lo que queremos, Padre nuestro, así como usted lo hace, que se haga su voluntad aquí en la tierra, así como en el cielo. En el nombre de mi Señor Jesús, amén y amén. Amén. Ok, hermano. Vamos a ir a Romanos capítulo 1, versículo 17. Nos vamos a basar bueno, este va a ser un versículo, al versículo base va a ser Romanos 3:24, pero ahorita vamos a ir a Romanos 1:17 para ver qué es lo que nos quiere enseñar la palabra y profundizar un poquito más acerca de la justificación. ¿Sí? Ya les había hablado acerca de lo que era, más o menos acerca de lo que es la justificación. Y hoy quiero un poquito más penetrar más en la palabra, lo que se trata, lo que quiere decir por medio de la palabra justificación, qué es lo que quiere hacer y qué es lo que obra en nosotros por medio de Jesucristo y por medio de Dios. Amén. Okay. Romanos capítulo 1 versículo 17 dice, porque en la justicia de Dios es revelada de fe en fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Sí? Ok. ¿Se pueden sentar? Cuando estamos hablando de la justicia de Dios, hoy hemos hablado acerca de cuando leemos la palabra y escuchamos la justicia de Dios. Sí. En la palabra pues sabemos que Dios obra conforme a lo que Él quiere y como Él quiere, ¿verdad? Sabemos que Dios es un Dios misericordioso y un Dios bueno, un Dios amoroso, ¿verdad? Pero también nos encontramos en la palabra algo que también entra ahí conforme a lo que la palabra trae, se puede decir que trae como algo, ¿cómo se puede decir? Trae se puede decir una controversia, no es la palabra correcta, va algo que se puede se me fue la palabra, bueno, para que me vayan entendiendo. La justicia de Dios, todos sabemos que Dios es justo, sí, y sabemos que Dios es misericordioso y es amoroso. Entonces, la palabra, el justo, la palabra justo, y si nos vamos a la palabra, conocemos que la justicia de Dios, sí, no puede perdonar al pecador, sí, porque Dios es justo, sí, Dios es bueno, sí, y la palabra y por medio de su justicia Dios no puede perdonar al pecador, sí. Vamos a poner un ejemplo. Cuando un juez está teniendo un juicio con alguien que ha cometido un delito grave, ¿sí? Ha cometido un delito grave, ¿sí? Dios, si ese juez dice que esa persona ha sido libre de todo cargo, ¿ese juez sería justo? ¿Alguna pregunta? Piensa. Que sí, el juez. Otra vez la pregunta. Otra vez la pregunta. Ok. Hay un joven o una persona cometió un delito grave, ¿sí? Y va con y ese juez delante de él, está enfrente de él,
¿sí? Y ese juez, a pesar de todos los delitos que cometió, dice, ese es libre de todo cargo. ¿Sería justo ese juez? No, ese juez sería un juez injusto. Un juez injusto, sí. Pero si en cambio hubiera un juez donde acataría todo, como todas las leyes, todas las normas que son las leyes, y diría, ese es culpable de todos los delitos, todos los cargos que se le han imputado, seríamos que ese juez es justo, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, nosotros delante de Dios somos culpables. Y Dios no nos puede perdonar porque nosotros somos delante de Él culpables de todo delito. ¿Por qué? Porque nuestro pecado está en contra de lo que el pecado nos aturbe y nos separa de Él. ¿Sí? ¿Sí me van siguiendo? Sí. Okay. Entonces comprendemos que Dios en su justicia no puede perdonar al pecador. Sí. Porque Dios es justo. Su justicia le impide perdonar al pecador. ¿Sí? Para que vayan comprendiendo lo que Dios por su justicia no puede perdonar al pecador. ¿Sí? Y ahora vamos a ver por qué. En Romanos de ahí donde le habíamos leído, de Romanos capítulo 1. ¿Sí? ¿Quién ha leído Romanos capítulo 1 del versículo 10 del 20 hasta el 29, hasta el 31? ¿Todos? Bueno, para que más o menos tengan, los que no lo han leído, lo voy a leer desde el 28. Más para que tengan más o menos un conocimiento de lo que Dios no puede perdonar por su justicia. Busca el 28. Dice, y como no les pareció retener a Dios, y en su conocimiento Dios les entregó a una mente reprobada para hacer lo que no les conviene, estando estados atestados de toda iniquidad, fornicación, malicia, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes conociendo el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que aún las consienten a los que las hacen. ¿Sí? En el versículo 32 claramente nos dice, ¿sí? Quienes conociendo el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas que son dignos de muerte. ¿Sí? Dice, no solo las hacen, sino que las consienten aún a los que las hacen. ¿Sí? Entonces sabemos que el hombre está completamente corrompido. ¿Sí? Y que el hombre no puede por sí mismo llegar a hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Porque en el hombre está la naturaleza pecaminosa de él y no puede hacer por sí mismo solo, sino que está completamente corrompido. ¿Sí? Luego vamos a ir a Romanos 9:10 al 18. Romanos. Capítulo. Perdón. El capítulo No es 9:10, perdón. Es capítulo 3. El número grande. El número grandote. Busca el 9. Capítulo 3, Dale versículo vuelta. 10. ¿Qué capítulo dijiste? Capítulo 3. Perdón, no, está bien, ahí le sí. puse 9, pero no es el 3. Está bien. El 3, 10 y 18. Está bien. El que lo tenga lo puede leer. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Hasta el 18. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. Sepulcro abierto es su garganta, con sus lenguas tratan engañosamente. Veneno de aspides está debajo de sus labios, cuya boca está llena de maldicencia, de amargura. Sus pies son ligeros a derramar sangre, quebrantamiento y desventura hay en sus caminos, y camino de paz no conocieron. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Sí?
aparte de que somos pecadores por naturaleza, no hay quien busque a Dios, ni uno solo, o sea, nadie puede buscar a Dios por sus propias fuerzas. Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Cuando está diciendo esto, es que está diciendo que todos buscamos un Dios que nos justifique todos nuestros pecados. Un Dios que nosotros nos comprendemos, nos sintamos más justificados por medio de nuestros actos. ¿Sí? Un Dios que nosotros que nos complazca en todo lo que nosotros hacemos. ¿Sí? Toda la gente se forma un Dios que Él piensa que es como ellos quieren que sea. ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos escuchado que Dios es bueno, Dios es amor? Dios no puede mandar a nadie al infierno, porque Dios es amor. Pero cuando venimos a la palabra y escuchamos que Dios es justo también, y que Dios se aira contra el pecado, sabemos que Dios va a mandar al infierno a todos los que no hacen por medio de su palabra. ¿Sí? Y muchos se empiezan a escudar conforme a lo que es que yo hago lo bueno. ¿Sí? Yo hago las cosas porque yo no hago daño a nadie. Yo ayudo al prójimo. ¿Sí? Yo hago esto, yo hago aquello. ¿Sí? Pero sabemos bien que eso no es suficiente para llegar para con Dios. ¿Sí? Para ser justificado delante de Dios. Entonces, hermanos, para que me vayan entendiendo, Dios es justo y no permite su pecado, que entre el pecado en él. Y que todos por él estamos condenados al lago de fuego. ¿Sí? Estamos condenados al infierno. Amén. De este lado vemos al hombre y vemos que tiene una naturaleza caída. ¿Sí? Que todo el hombre que por sus propios medios no puede llegar al Padre. ¿Sí? Aunque haga lo bueno, aunque haga cualquier cosa por medio de sus esfuerzos, aunque diga yo ayudo al prójimo, yo doy doy mis limosnas, yo diezmo, ¿sí? Todo eso es inútil para llegar a Dios. ¿Sí? Y aquí es donde Dios ha puesto algo. Y Dios ha obrado mediante su gracia, mediante su misericordia para con todos nosotros. ¿Sí? Dios ha obrado por medio de un plan, muchos lo conocemos como el plan de salvación. ¿Sí? Que viendo Dios que aún Él siendo justo y que el pecado no puede morar por medio de Él, y que siendo Él santo no puede aceptar el pecado ni a un pecador delante de Él. Y viendo la naturaleza corrompida del hombre que no puede por sus propios medios llegar a estar delante de él por su naturaleza, ¿sí? Porque nuestros pecados van a ser juzgados desde Adán y Eva. ¿Sí? Todo eso delante de Dios no podemos llegar delante de él. Entonces Dios ha hecho un plan de salvación. ¿Sí? Vamos a ir a Romanos 3:24, que es el versículo base. y 25. ¿Listo? ¿Ya lo tienen todos? Amén. Okay. Dice 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante el rescate que es en Cristo Jesús. ¿Sí? A quien Dios ha puesto en propiciación, a quien Dios ha puesto en sacrificio para calmar la ira de Dios, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia por la remisión de sus pecados pasados en la paciencia de Dios. ¿Sí? Esta es la cuando estudiamos estos versículos y profundizamos un poco, porque de estos versículos podemos sacar un chorro de temas, pero cuando empezamos a profundizar un poco, Dios ha hecho un plan de salvación, sí,
siendo que nosotros por nuestra propia naturaleza y por nuestros propios esfuerzos no podemos llegar. Desde el Antiguo Testamento, desde que empezaron a hacer sus sacrificios y matando corderos, no podían cumplir la ley de Moisés. Y haciendo las cosas por sus propios méritos no pueden llegar, porque ni aún una ley podíamos cumplir. No podíamos cumplir una ley santa. ¿Sí? Entonces Dios hizo un plan de salvación. ¿Y cuál es el plan de salvación? Que pues Dios necesitaba Dios necesitaba a alguien que aún siendo Dios y aún siendo humano pudiera hacer un sacrificio, ¿sí? Y que ese sacrificio fuera para siempre, un solo sacrificio y para siempre, ¿sí? Y viendo que la humanidad, siendo aún parte, siendo que la humanidad no podía vivir una vida justa delante de Dios, y viendo que los sacrificios que hacían eran en vano, Dios planeó una salvación por medio de ¿quién? De Cristo Jesús. ¿Sí? Dice que se encarnó en María la Virgen. ¿Sí? Se encarnó en María, ¿para qué? Para que fuera hombre. ¿Sí? Y que para que fuera hombre, para que por medio de ese siendo humano, ¿sí? Tuviera una vida justa delante de Dios. ¿Sí? Pero a la vez Dios. ¿Sí? ¿Por qué a la vez Dios? Porque cuando se iba a hacer el sacrificio, necesitaba ser alguien que viviera de una manera justa y pudiera ser alguien que pudiera hacer un sacrificio de una vez y para siempre. ¿Sí? Cuando nosotros leemos el versículo 25, cuando dice, cuando a quien Dios ha puesto en propiciación por medio de la sangre, vemos que Dios ha hecho un sacrificio, ¿sí? Una propiciación. ¿Qué es una propiciación? Que Cristo calmó la ira hacia nosotros y la ira cayó en Él. ¿Sí? Cuando nosotros entendemos la justificación y entendemos qué es lo que quiere Dios decirnos con esto, que Cristo fue el único que tuvo una vida justa delante de Dios, ¿sí? Y aún siendo Dios, ¿sí? Pagó por medio de nosotros para que los pecados fueran imputados para con Él, ¿sí? Nuestros pecados fueran quitados de nosotros y fueran para con Él, y que la justicia de Dios fuera de nosotros, fuera de Él hacia nosotros, ¿sí? Cuando entendemos esto, hemos entendido qué es la justificación y qué son las bases de las bases de un cristiano, ¿sí? ¿Por qué eres salvo? Pues porque Cristo murió por mí en la cruz, siendo justificado por mediante la fe en Cristo Jesús. Porque Cristo murió quitándome mis pecados y haciéndome justo delante de Dios, ¿sí? En otras palabras, Dios, viendo nosotros que somos incapaces de cumplir y que nosotros tenemos fe en Cristo Jesús, Dios ya no nos mira a nosotros, sino mira a Cristo Jesús en nosotros, por la vida justa que ha tenido en nosotros delante de Dios. ¿Sí? ¿Sí me van entendiendo? ¿Sí van? Ok. Entonces, hermanos, la justicia de Dios, dice, la justicia de Dios se revela en medio de la fe, por fe, para que... Déjame ver dónde va. Ahí se me perdió. Dice... Es el 17, ¿verdad? Sí. Porque la justicia de Dios es revelada de fe en fe, porque está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Sí? ¿Quién es el justo? ¿De quién está hablando ahí? Los que han creído en Dios. Los que hemos creído en Dios, en Jesucristo. ¿Sí? Muchas veces hemos escuchado, ¿sí?, que hay muchas religiones. Pero nosotros como cristianos nada más tenemos de saber que nomás hay dos religiones: la de las obras y la de gracia. Y el cristianismo se encuentra en la de gracia, ¿sí?, y las demás están hechas por medio de las obras. ¿A qué me refiero? A que las obras, a que la salvación
piensan que yo tengo que hacer algo más de lo que hizo Cristo Jesús en la cruz. ¿Sí? A que yo tengo que hacer más aparte de lo que hizo Cristo Jesús en la cruz. Que aparte es la salvación más lo que yo pueda agregar aparte de lo que hizo Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, hermanos, nosotros como cristianos tenemos que tener un gozo y tenemos que estar bien cimentados qué es lo que nosotros creemos y en qué nosotros hemos creído. ¿Sí? Cristo Jesús debe ser nuestro gozo máximo. ¿Sí? Cristo Jesús debe ser nuestra alegría y nuestra pasión por vivir delante de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no hubiera hecho este plan de salvación por medio de Cristo Jesús, nosotros estuviéramos meramente perdidos y estuviéramos condenados a un lago de fuego. ¿Sí? Cuando estudiamos y profundizamos esto de la justificación y sabemos que Dios por medio de Cristo hizo todo, debemos de glorificar siempre a Dios y vivir y dar gracias por todo lo que ha hecho por medio de nosotros. Porque sin Cristo no hubiéramos sido justificados delante de Dios. ¿Sí? La justificación es una de las cosas que un cristiano como base debe de saber. ¿Sí? La justificación debe ser una de las herramientas como cristiano para evangelizar, debe de saber desde el principio. ¿Sí? Porque la justificación es una de las cosas que un cristiano debe de tomar hasta para evangelizar. ¿Sí? Siendo nosotros que, como decía, siendo que nosotros que estábamos perdidos y extraviados, pues debemos de darnos alegría, gozo, debe de darnos alegría, esa emoción, porque nosotros hemos sido justificados delante de Dios. ¿Sí? Ese plan de salvación no hubiera llegado, si no hubiera llegado no hubiéramos sido salvos. ¿Sí? Hubiéramos estado condenados delante de Dios. Pero siendo Jesucristo quien murió por nosotros, imputándose los pecados de nuestras maldades, de nuestras iniquidades, ¿sí? Dios nos ha justificado delante de Dios. ¿Sí? Entonces, hermanos, Dios, por medio de su justicia, que más que quede un poquito claro para que no... ¿sí? Dios, por medio de su justicia, y siendo un juez justo, ¿sí? Y siendo un juez misericordioso, un juez amoroso, ¿sí? Un juez bueno, ¿sí? No nos podría perdonar nuestro pecado, porque Él es justo delante de Dios. Él es justo, porque su santificación no se le permitiría a nosotros perdonar. ¿Sí? No permitiría que el pecado morara delante de Él. ¿Sí? Porque si Dios permitiera eso, pues sería algo incongruente. ¿Sí? Dios no sería santo, porque el pecado moraría ahí. Pero siendo Dios santo y su justicia delante de Él, no nos puede perdonar. Nada, no nos puede perdonar y nos tendría condenados al lago de fuego. Pero Dios, en su misericordia y en su gracia, ha mandado a alguien a su rescate, a nuestro rescate. ¿Quién es? A Cristo Jesús. Sin Cristo Jesús nosotros no hubiéramos sido salvos. Sin Cristo Jesús estuviéramos bajo la ira de Dios. ¿Sí? Sin Cristo Jesús nosotros estuviéramos condenados al lago de fuego. ¿Sí? Entonces, Dios, por su misericordia, ¿sí? Por su bondad, y hay un versículo en el versículo 25 dice, y por su paciencia, dice, y en la paciencia de Dios, ¿sí? Ha borrado nuestros pecados pasados, han sido justificados nuestros pecados presentes y han sido justificados nuestros pecados futuros. ¿Sí? Amén. Amén. Okay. Entonces, en conclusión, hermanos, una de las cosas que yo siempre he entendido y he escuchado y he comprendido de la justificación, que tan siquiera si no hubiéramos sido justificados, si esa palabra no hubiera existido, justificación, nos estuviéramos perdidos en nuestros delitos y pecados. ¿Sí? Si aún así la maldad en el mundo está al tope, ¿sí? Pero nosotros cuando llegamos a la palabra de Dios, ¿sí? Hemos sido justificados delante de Él.
pero no por nuestras obras, no es por nuestras cosas que nosotros podemos hacer por nuestros méritos, por nuestros propios méritos, sino mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Y cómo puedo tener esa fe en Cristo Jesús? Cuando yo creo que Cristo murió por mí en la cruz del Calvario, ¿sí? Cuando yo creo que Cristo ha justificado delante de Dios mis pecados, cuando creo que Cristo, ¿sí?, su muerte ha sido y su sangre ha sido derramada para perdón de mis pecados. ¿Amén? Ya así en conclusión, hermanos, pues es la justificación ha sido una gran bendición para nuestras vidas y para el cristiano en su vivir y en su peregrinar en esta vida. Sí. Desgraciadamente muchos cristianos no conocen estas doctrinas. Sí. Desgraciadamente muchos cristianos no conocen qué es la justificación. Y muchos cristianos dicen, es que la salvación se pierde. Y es que la salvación, tú no puedes agregarle más, es que tú no puedes mantener una salvación porque la salvación se pierde. Cuando estos cristianos dicen eso, se puede decir que están quitando lo que es la justificación delante de Dios, porque ellos están diciendo es que las obras que yo hago también tienen que ser para que Dios me perdone delante de Dios. ¿Sí? Hermanos, muchos tenemos que orar por estos hermanos que no les han sido revelada la palabra de Dios por medio de la justificación, porque muchos hermanos creen que son salvos y no son salvos. ¿Por qué? Porque han sido engañados por medio de las doctrinas que se les ha compartido. ¿Sí? Han sido engañados por medio de las falsas doctrinas que se les han dicho. Si nosotros venimos a la palabra y cuando nosotros empezamos a leer la palabra, ¿sí?, ellos empiezan en una confusión que no aceptan las cosas. ¿Por qué? Porque muchos piensan que hay muchos que dicen, entonces si yo soy salvo ya puedo vivir de la manera que yo quiera. Pero al fin ya soy salvo y ya puedo, Dios me justifica todos mis pecados. ¿Sí? Esa es la doctrina, esas son las cosas equivocadas que ellos tienen. Pero nosotros como que sabemos de las doctrinas de la gracia, ¿sí?, tenemos que saber y tenemos que explicarles. Que nosotros que sabemos que la salvación no se pierde, pero no son salvos, no es porque nosotros no pequemos, sí vamos a pecar, pero nuestra manera de vivir va a ser diferente a la manera que teníamos antes. Ya no tenemos que vivir conforme a nuestros deleites y deseos, sino tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios, a lo que Dios quiere por medio de su palabra. ¿Sí? Muchos cristianos también tienen esa controversia delante de nosotros. ¿Sí? Y es un dime y directo con eso es que la salvación se pierde. Pero nosotros tenemos que decir que ese es un acto que Dios solo puede cambiar en el hombre. ¿Sí? ¿Nosotros somos salvos por obras? Sí. Somos salvos por obras, pero por las obras de Cristo. A lo mejor yo he pensado que a lo mejor ellos tienen esa confusión, ¿sí?, que ellos tienen que ganarse la salvación conforme a sus méritos que ellos pueden hacer. Pero la palabra dice que debemos ser las obras que nosotros que mostramos deben ser obras de santificación, obras de santificación como dice la palabra de Dios. Amén. Okay. Entonces, ¿sí les quedó claro? Sí. ¿Sí? Entonces, ya como resumen, Dios no puede perdonar el pecado, ¿por qué? Porque es justo. Dios no puede morar en el pecado, ¿por qué? Porque es justo. Y siendo un Dios justo, no puede perdonar el pecado de nadie. Nadie. Es que nadie.
vemos nuestra naturaleza pecaminosa, ¿sí? Y cuando dice no hay justo en delante de Dios, no hay ni uno quien busque ni uno, o sea que no hay nadie, ni aún el Papa puede buscar, pudo haber sido salvo, ¿sí? El Papa también tiene pecado, ¿sí? Porque mismo la palabra lo dice, no hay ni uno, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron. Cuando dice todos, es todo el mundo, todos se desviaron, no hay quien haga lo bueno. Cuando dice no hay quien haga lo bueno es que no hay nadie, ¿sí? Nosotros por nuestra conciencia podemos decir, es que yo ayudo al prójimo y todo eso, pero no. Delante de Dios estás viviendo en pecado, ¿sí? Es que yo ayudo al prójimo y yo le doy despensas a gente. No, estás en pecado. Y eso te está haciendo que estés bajo la ira de Dios. Es que yo voy a la iglesia todos los días. No, porque tienes pecado y el pecado no puede morar delante de Dios. Es que yo trato de hacer lo bueno de lo que dice la palabra. No puedes estar delante de Dios porque todavía hay pecado delante de ti. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tiene que haber? ¿Qué es lo que tiene que hacer todas esas personas? Creer en Cristo Jesús. Esa es la locura de la cruz, que es una salvación gratuita, una salvación que no te va a costar que te vayas de rodillas delante de un altar, de que estés haciendo sacrificios para que tú puedas ser salvo, de que tengas que estar dando ofrendas para que puedas ser salvo. No. Es nada más creer en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador para que puedas ser justificado delante de Dios. Ese es el plan de Dios. ¿Sí? Por eso nos decía, ¿cómo Dios puede perdonar el pecado si Él es justo? Esa es una controversia a eso. ¿Sí? Porque siendo Dios justo, ¿cómo podría perdonar el pecado? ¿Cómo podría perdonar al pecador si su justicia no le permite perdonar al pecador? ¿Cómo el pecador podría morar en su santidad? Pues, por medio de Cristo Jesús. Es que yo siento que María es la que ruega por nosotros, ora por nosotros. No, es Cristo Jesús el que ora por ti. El que tenemos juez, dice la palabra, que tenemos un abogado para el Padre, que es Cristo Jesús. María nada más fue una herramienta para hacer el plan de Dios, ¿sí? Que tenía que nacer hombre, tenía que ser humano ese Salvador. Y María fue como una herramienta para que por medio de ella naciera, siendo un Dios, se convirtiera en humano. Siendo un Dios se pudiera convertir en un humano y pudiera ser, pues se pudiera llevar la santificación delante de Dios. Pudieran ver justificados delante de Dios. Pero como un sacrificio tenía que durar una vez y para siempre, porque siendo Jesús santo, siendo Jesús Dios, ese sacrificio se fue haciendo una vez y para siempre. Ya no hay más sacrificios. Ya no tenemos que estar haciendo más sacrificios. Por eso le decía, ese sacrificio, eso que ir a sacrificarte, para irte de rodillas, para irte a San Juan de los Lagos a pie, eso no te va a valer para delante de Dios. Porque aún mora el pecado. El que hagas ofrendas y todo eso no va delante de Dios, no. ¿Por qué? Porque vive en pecado delante de ti. Entonces, ¿cómo se borra el pecado delante de ti? Cuando tienes fe en Cristo Jesús. Dios nada más te está pidiendo, cree en Cristo Jesús y serás salvo. Cuando vemos vamos a los libros de los Hechos y escuchamos a los apóstoles que están diciendo, cree en Cristo Jesús y serás salvo. No les está pidiendo más. Cree en Cristo Jesús nada más y serás salvo. ¿Sí?
no una oración, nada más creer en Cristo Jesús para que seamos justificados delante de Dios. Pero que tu fe esté 100% delante de Dios, en el 100% en Cristo Jesús, para que puedas ser, para que puedan ustedes ser justificados delante de Dios. ¿Sí? Amén. Amén. ¿Alguna duda, algún comentario, hermanos? ¿No? Bueno, ¿quién cree en Cristo Jesús? Amén. Es una de las dudas. Bueno, a mí me gusta mucho leer esto de lo que es de la justificación, de la gracia, de la imputación, ¿sí? De la redención, de la propiciación. ¿Por qué? Porque siento que todo eso, ¿sí? Cuando nosotros leemos todos esos versículos, todos estos términos, siento que vas comprendiendo cada vez el Evangelio, qué es el Evangelio, ¿sí? Bueno, siento que el Evangelio nunca lo podemos comprender al 100%, pero siento que podemos dar un poquito más de términos cuando evangelizamos y podemos dar más a la gente de afuera, ¿sí? Que comprendan qué es lo que Dios ha querido para ellos, ¿sí? Porque es muy triste y muy lamentable que a veces en iglesia, siendo cristianos, no entiendan ni qué es redención, qué es justificación, qué es santificación. ¿Por qué? Porque no tienen las doctrinas que nosotros tenemos, ¿sí? Y una de las doctrinas más importantes que un cristiano debe de tener presente y una de las bases que debe tener para evangelizar es la doctrina de la justificación. Porque si no conocemos de la doctrina de la justificación, ¿cómo vamos a entender la plenitud de Cristo? ¿Sí? ¿Cómo vamos a entender qué es lo que Dios, Cristo siendo hombre y siendo plenamente Dios, vino a morir por nosotros, y vino a salvarnos de la ira de Dios? ¿Sí? Yo sé que a veces el Evangelio nunca lo vamos a comprender al tope, porque es un misterio todo eso, es de la personalidad de Cristo, ¿sí? Pero Dios nos ha dado las herramientas y las formas necesarias para que nosotros como cristianos debemos de tener bases bíblicas, ¿sí? Bases que nosotros como cristianos debemos de entender y debemos de saber cuando nosotros evangelicemos y llevárselas a esas personas, ¿sí? Y entiendan por qué Cristo vino a morir por nosotros, por qué Cristo vino a derramar su sangre por nosotros, ¿sí? ¿Por qué Dios mandó a Cristo a este mundo para morir en una cruz? ¿Sí? Porque así como dicen, Dios es amor, ¿verdad? Y Dios nos mostró su amor en Cristo Jesús, ¿sí? ¿Y cómo lo mostró? Pues cuando Cristo murió por medio de la cruz en Cristo, cuando Cristo murió en la cruz para nuestra salvación, ¿sí? Cuando Cristo murió y calmó la ira de Dios que iba para con nosotros, cayó en él. Y es triste porque también a veces hay religiones que tienen a Cristo Jesús como, ¿cómo les diré? Como un mártir, ¿sí? Tienen a Cristo Jesús como un mártir porque murió en una cruz. Pero hemos de saber que Dios ya tenía planeado eso, porque si no hubiera sido por eso, nosotros no hubiéramos sido salvos. ¿Cómo nos demostró su amor Dios? Por medio de Cristo. Es que Dios es amor y no condena a nadie. Sí condena. Estábamos condenados en el mundo. La gente de afuera no sabe que Cristo murió por ellos. Ellos saben que Jesús murió en la cruz. Una vez llegó un testigo de Jehová y me dijo, el profeta que habla así, pero se dan cuenta que no tienen conocimiento de lo que es la palabra de Dios, que no ha sido revelada la palabra de Dios en ellos.
Sabemos que Cristo era un profeta, pero es hijo de Dios. Y como nosotros como cristianos sabemos que Cristo es Dios y no es un profeta, ¿no? ¿Sí les quedó claro? Sí. Amén. Bueno, de mi parte sería todo. Sí. Y que Dios los bendiga.